Hola jóvenes, nos volvemos a encontrar, esta vez para el ciclo 2018-2, donde vamos a ver el curso de química durante estas 18 semanas. Posiblemente 19, si encontramos el repaso también para que ustedes puedan rendir de una mejor manera sus exámenes, especialmente preparándolos para el examen de admisión. Entonces, muchachos, veamos pues el curso de química en este nuevo ciclo. Muy bien, entonces nosotros vamos a ver el curso de química durante estas 19 semanas. Veamos entonces qué cosa es química. Química es una ciencia, sus cambios, sus leyes y transformaciones. Pero como la química es algo muy grande, nosotros tenemos que considerar que debemos de dividirla para poder estudiarla. Entonces, vamos a ver cuáles son las ramas de la química. Dentro de las ramas de la química podemos encontrar la físico-química. La físico-química se encarga del estudio o estudia el comportamiento de la materia. Cuando hablamos del comportamiento de la materia, por ejemplo, ¿alguna vez se han puesto a pensar por qué la lejía viene en un frasco oscuro? ¿O por qué la cerveza tiene que estar en un frasco oscuro? Bueno, simplemente por el hecho de que si estuviera en un frasco de un frasco transparente o incoloro, podríamos ver que los rayos solares accionan sobre estas sustancias o estas mezclas y vamos a encontrar que ellos reaccionan con la luz y se transforman en otras sustancias. Entonces, eso es lo que estudia la físico-química. ¿Cómo se comportan las sustancias? Debemos ver la química analítica. ¿Qué estudia la química analítica? Su mismo nombre nos dice algo. Determina o analiza la composición de la materia. Y eso se hace de dos formas. O lo hace de forma cualitativa o lo hace de forma cuantitativa. Cualitativa nos dice, por ejemplo, el agua San Luis, esa agua que tomamos, está formada por 90%, 95 o 98% de agua y el 1% o el 2% es sales minerales, cloro y otras cosas más. ¿Correcto? Esa es de forma cualitativa. El agua de mesa está formada por agua y por cloro y sales minerales. Pero la cuantitativa me dice valores, 99% de agua, 0,5% de cloro y el resto formado por sales. Muy bien. ¿Qué más tenemos? Tenemos la química orgánica. La química orgánica, su mismo nombre lo dice, estudia los compuestos relacionados con la vida. Estos compuestos principalmente están formados por los 4 elementos organógenos: carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Tenemos la química inorgánica.
Si nosotros estamos diciendo que la química orgánica estudia los compuestos relacionados con la vida, la inorgánica con la muerte o con lo que no tiene vida, bueno, esa definición hace mucho tiempo quedó fuera de servicio, ya que, por ejemplo, encontramos muchos de estos elementos inorgánicos en sistemas vivos. Por ejemplo, el hierro en la sangre, el calcio en los huesos, el vanadio formando parte de la insulina, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la inorgánica ya no es de lo inerte, sino es que estudia todos los elementos y los compuestos formados por estos. Claro, dejando de lado a los nombrados en la química orgánica. Para terminar, tenemos la bioquímica. Al hablar de bioquímica, también hacemos referencia a vida, pero no de la manera en que podríamos hablar de la química orgánica, porque estos hablan de compuestos. La bioquímica habla de procesos. Entonces, la bioquímica estudia los procesos relacionados con la vida. ¿Y a qué nos referimos con estos procesos? Por ejemplo, la respiración, la digestión, la reproducción, todos estos son procesos relacionados con la vida. Muy bien. Habría que considerar ahora qué tan importante es la química y también cómo es que se lleva a cabo, o es que las leyes que se proponen son porque a mí se me ocurre. Cuando hablamos de la química, nosotros dijimos que la química es una ciencia que estudia la materia. Pero cuando uno habla de ciencia, uno no puede llegar y decir, esto ocurre de esta manera porque a mí se me ocurre. Para poder explicar algo, la ciencia hace uso de lo que nosotros conocemos como el método científico. ¿Qué cosa es el método científico? El método científico son los pasos o etapas que te ayudan a explicar un fenómeno. Estos pasos o etapas son la observación, viene la hipótesis, viene la experimentación, y la experimentación podríamos decir que es el paso más importante, ya que la experimentación valida tu hipótesis o te dice que está errada. Y en base a ello, nosotros podemos decir, si tu experimentación no cumple, tienes que volver a formular tu hipótesis. Pero si tu experimentación justifica tu hipótesis, ya tienes una teoría. Con la teoría aplicas conceptos matemáticos, tienes la ley, y una de las cosas que no lo dicen, pero también es importante, es la difusión. A ver, veamos, por ejemplo, ¿qué sucede si nosotros hablamos de cómo se llevó a cabo el descubrimiento de la ley de gravedad? Todos estamos de acuerdo en que la ley de gravedad se llevó a cabo con Newton
sentado bajo un árbol y manzana al costado, ¿cierto? La pregunta es, ¿qué hubiera pasado si en lugar de Newton son ustedes los que están debajo de ese manzano? Habría que considerar algo importante. ¿Por qué se cayó la manzana? ¿Qué sucedió? ¿Pasó un viento fuerte y movió la manzana? ¿La ramita no era lo suficientemente fuerte para aguantar el peso de la manzana? ¿Qué sucede y por qué? Bueno, podríamos decir fácilmente que, planteándonos las hipótesis, ¿por qué no se fue, por qué cayó y por qué no se fue hacia arriba? ¿Qué pasa si cojo una piedra y la tiro con toda mi fuerza hacia arriba? Obviamente, siempre van a volver al suelo. ¿Qué nos dice esto entonces? Nos dice algo bien simple, que existe una fuerza que atrapa, jala a los cuerpos hacia la superficie de la Tierra. Ya tengo mi hipótesis. La experimentación. Me voy a un laboratorio, en una mesa pongo diferentes objetos que tengan diferentes masas y voy sacándolas de la mesa. ¿Dónde terminan todas? En el suelo. Entonces, sí es cierto. Si tengo una fuerza, hay una fuerza que atrapa, jala todos los cuerpos hacia la superficie de la Tierra. Pero, ¿cómo le aplico a esa teoría una ley? O en todo caso, ¿cómo le aplico conceptos matemáticos a esa teoría para pasarla a una ley? Volvemos a la experimentación y la experimentación nos va a dar algo muy importante. Mediciones, datos tabulados. ¿Qué dijimos? Ponemos una mesa con diferentes objetos que tengan diferentes masas. Interesante. Eso implica también de que puedo medir la distancia que hay de la mesa al suelo. Puedo tener el tiempo de caída. Y cuando tengo velocidad, tengo tiempo, tengo distancia o altura, ¿qué puedo aplicar? Cinemática, caída libre. ¿Y cuál sería mi única variable? La aceleración, que a la postre vendría a ser la gravedad. Y ahora todo el mundo sabe de que la gravedad implica 9,81 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, esa es la forma como se llegan a dar todas las leyes mediante este método científico. Pero importante también es la experimentación. Y cuando hemos hablado de la experimentación, hemos dicho que en base a eso se dan las mediciones. En el Sistema Internacional 1969 nos dice que tenemos 7 magnitudes básicas. Veamos. Magnitud. Unidad. Símbolo. Tenemos longitud. Tiempo. Masa. Intensidad de corriente. Intensidad luminosa. Temperatura. Y tenemos cantidad de sustancia. Para la longitud, metro. Para el tiempo, segundo. Para la masa,
el kilogramo. Para intensidad de corriente, el ampere. Para intensidad luminosa, la candela. Para temperatura, el Kelvin. Y para la cantidad de sustancia, el mol. Símbolo M, S, KG minúscula, A mayúscula, CD, K mayúscula y el mol. En base a estas magnitudes básicas, yo puedo construir las magnitudes derivadas. ¿Qué es una magnitud derivada? Es la unión de dos magnitudes básicas. Por ejemplo, ¿cómo mido el área? En metros cuadrados. El volumen en metros cúbicos. La velocidad, metros sobre segundo. Aceleración, metros sobre segundo al cuadrado. Fuerza, fuerza es igual a masa por aceleración. Esto viene a ser kilogramo metro sobre segundo al cuadrado. Esto es el newton. Tenemos trabajo. Trabajo es fuerza por distancia. Kilogramo metro cuadrado segundo cuadrado. El joule o el julio también. Tenemos la densidad. Masa sobre volumen, kilogramo entre metro cúbico. Tenemos presión, que es igual fuerza sobre área, que vendría a ser newton entre metro cuadrado, y eso es el pascal. Entonces, todas estas magnitudes derivadas. Pero también hay que considerar, por ejemplo, que si yo quiero medir, por ejemplo, la distancia que hay en la longitud de un borrador, vamos a decir el largo de un borrador, vamos a medirlo en metros. Si yo quiero medir la distancia que hay de la San Marcos al Palacio de Gobierno, lo voy a medir en metros. O si quiero medir la distancia que hay del núcleo del átomo a su único electrón, en el caso del hidrógeno, ¿también lo haríamos en metros? Cuando son valores muy pequeños o valores muy grandes, no se estila hacer eso. Lo que se estila es tratar de utilizar los famosos múltiplos y submúltiplos, donde vamos a empezar con la unidad base. Deca, hecta, kilo, mega, giga, tera, peta, hexa. 1. DA 10. H 10 al cuadrado. K minúscula 10 al cubo. M 10 a la sexta. Giga 10 a la 9. Tera 10 a la 12. Peta 10 a la 15, hexa 10 a la 18. Y hacia abajo está deci de 10 a la menos 1, centi, C
10 a la menos 2, mili, m, 10 a la menos 3, micro, nu, 10 a la menos 6, nano, 10 a la menos 9, pico, 10 a la menos 12, femto, 10 a la menos 15, y ato, 10 a la menos 18. Entonces, como ven, podemos utilizar los múltiplos y sus submúltiplos para poder hacer conversiones entre un múltiplo y un submúltiplo. O, si queremos poner la unidad base, también podemos hacer ese tipo de conversiones. Entonces, justo eso es lo que vamos a ver a continuación. Las famosas conversiones. Y cuando hablamos de conversiones, usualmente uno puede utilizar cualquier forma que uno quiera. Usualmente lo que se utiliza es el famoso factor de conversión, el cual habla de un cociente que implica lo que tengo, o en todo caso, lo que quiero, lo que tengo. Por ejemplo, se me ocurre convertir 3,8 kilómetros a metros. Entonces, esto de una manera fácil, 3,8 kilómetros por, yo sé que 1 kilómetro vale 10 al cubo metros. Esto me sale 3,8 por 10 al cubo metros, o si prefieres, 3.800 metros. Me podrían decir convertir a 7,5 metros a centímetros. Yo tengo acá 7,5 metros por, yo sé que 1 metro equivale a 10 al cuadrado centímetros. Eso me sale 7,5 por 10 al cuadrado centímetros, o si prefieres, 750 centímetros. Se me ocurre 5,3 gigámetros a milímetros. En este sentido, ya no puedo hacer solo una conversión, debido a que podemos encontrar que estamos pasando de un múltiplo a un submúltiplo. Entonces, hay que ir paso a paso. 5,3 gigámetros por 1 gigámetro, 10 a la 9 metros. Se fueron los gigámetros por, yo sé que 10 a la menos 3 metros es 1 milímetro. Esto me sale 5,3 por 10 a la 12 milímetros, ¿no? Entonces, es simple, es cuestión de darse cuenta. Pero por ahí alguien me diría, profesor, ¿llego a Pre San Marcos y me están enseñando lo mismo que en colegio? O hasta más fácil, porque esto yo lo he visto en primer año, segundo año secundaria. Podemos ir variando y aumentando un poco la intensidad. Por ejemplo, podríamos poner, yo quiero convertir 144 kilómetros por hora al sistema internacional. Pero como siempre, ustedes desde el punto de vista rápido dicen, profe, pero yo multiplico eso 5 sobre 18 y me da la respuesta. Ya, está bien, esa es la forma coloquial y rápido de hacer las cosas. Pero, siendo un poco más clásico en el sentido, vamos a ir paso a paso. 1 kilómetro, 1000 metros, por
1 hora, 3.600 segundos. 2 ceros, 2 ceros, 36, 4. Esto me sale 40 metros por segundo. ¿Más difícil? También se puede. Por ejemplo, 6,35 kilogramos metro cuadrado segundo cuadrado a gramo centímetro cuadrado segundo cuadrado. Por ahí alguien me dirá, profe, sé cómo convertir de gramos a kilogramos, pero nunca me enseñó cómo convertir de metro cuadrado a centímetro cuadrado. Ah, pero muchachos, a estas alturas eso ya debería ser simple. ¿Por qué? Porque yo sé que un metro equivale a 10 al cuadrado centímetros. ¿Eso es una igualdad? Claro que sí, es una igualdad. ¿Y qué pasa si una igualdad lo multiplico por un mismo valor a ambos lados? ¿Pasa algo? No, la igualdad se mantiene. ¿Qué pasaría si elevo al cuadrado ambos miembros? ¿Se modifica la igualdad? No. Ah, entonces tú puedes hacer esto fácilmente. Entonces, un metro cuadrado equivale a 10 a la cuarta centímetros cuadrados. Ahora sí, 6,35 kilogramos metro cuadrado segundo cuadrado por 1 kilogramo 10 al cubo gramos por 1 metro cuadrado 10 a la cuarta centímetros cuadrados. Y esto me sale 6,35 por 10 a la séptima gramos centímetros cuadrados sobre segundos cuadrados. Quiero recordar, ¿qué es esto? Joules. Y este es su hermanito menor, que es los sergios. De tal manera que acabamos de darnos cuenta que un joule equivale a 10 a la 7 ergios. ¿De qué nos va a servir eso? La próxima semana, o en todo caso, la próxima clase, vamos a ver materia y energía. Y los joules es tanto la unidad de trabajo como de energía. Entonces, hay una estrecha relación entre lo que vamos a hacer. Y justamente vamos a ver también los sergios en energía. Entonces ya estamos haciendo un adelanto, un previo a lo que viene. Vamos a hablar un poco de las unidades más representativas y que más vamos a utilizar durante este curso. Por ejemplo, vamos a hablar de temperatura. Cuando hablamos de temperatura, nosotros nos referimos a, es la medición del flujo de calor en un cuerpo. Existen 4 escalas de temperatura. Tenemos la Celsius, tenemos la Fahrenheit, tenemos la Kelvin y tenemos la Rankine. Considerando algo importante, que cuando se habla de cambios o de transformaciones entre una escala y otra, se toma justamente esto, ¿no? C sobre 5 es igual a F menos 32 sobre 9 igual a K menos 273 sobre 5 igual a R menos 492 sobre 9. De los cuales podemos sacar ciertas relaciones, como por ejemplo que los grados Celsius es igual a K menos 273, que los grados Fahrenheit
es R menos 460. Y también que la variación de temperatura en grados Celsius es igual a la variación de temperatura en grados Kelvin. Y que la variación de temperatura en grados Fahrenheit es igual a 1,8 de la variación de grados Celsius, para considerar algunas cosas. Vamos a ver el volumen. El volumen es el espacio que ocupa un cuerpo. En el sistema internacional estamos hablando de metros cúbicos, pero esta unidad es demasiado grande. Entonces, lo que se hace es utilizar unidades más pequeñas, como por ejemplo, se utilizan los litros o los mililitros. Por ejemplo, yo sé que un litro equivale a 10 al cubo mililitros. Yo sé que un mililitro equivale a 1 centímetro cúbico. En base a esto, yo quisiera saber un metro cúbico, ¿cuántos litros tiene? Entonces, un metro cúbico, o en todo caso, un metro equivale a 10 al cuadrado centímetros. La misma historia, al cubo, yo voy a tener que un metro cúbico equivale a 10 a la sexta centímetros cúbicos. ¿Cierto? Muy bien. Entonces, un metro cúbico por, yo sé que un metro cúbico equivale a 10 a la sexta centímetros cúbicos, por, yo sé que 10 al cubo centímetros cúbicos es un litro. Esto me sale, por tal razón, un metro cúbico equivale a 1000 litros. Listo, sigamos entonces y veamos la presión. Como habíamos visto, la presión implica la relación fuerza sobre área y era el pascal. Pero así como el volumen era una unidad muy grande, el pascal, de forma contraria, es una unidad muy pequeña. Razón por la cual, cuando hablamos de presión, nosotros utilizamos otras presiones mucho mayores, solamente considerando que en estos momentos nosotros tenemos el aire sobre nuestros hombros y eso genera la presión atmosférica. Entonces, una atmósfera de presión equivale a 760 milímetros de mercurio y esto a su vez es 1,01 por 10 a la 5 pascales. También tenemos la densidad, que ya habíamos visto que es la relación masa-volumen, que viene a estar dado por kilogramo entre metro cúbico, y de forma general podríamos decir que la densidad de un sólido es mayor que la densidad de un líquido, mayor que la densidad de un gas, siempre considerando que la densidad de un sólido se expresa en gramos sobre centímetro cúbico. Esto es gramos entre mililitro y esto es gramos por litro. Para terminar con esta clase, vamos a ver lo que se llama como la notación científica. La notación científica habla de la expresión de cualquier número de esta manera, donde n pertenece a los reales, tanto es así que n está incluida en el conjunto solución
y n pertenece a los enteros. ¿Qué quiere decir esto? Eso nos quiere decir que el número n solamente tiene un dígito entero, el resto son decimales. Por ejemplo, se me ocurre, yo quiero 1, 2, 3, 4, 5, 6, convertirlo a notación científica. Cuando vemos esto, lo único que tenemos que considerar es esto. ¿Dónde está la coma decimal? Está aquí. ¿Dónde debe de estar? Debe de estar aquí. ¿Cuántas veces va a saltar? 1, 2, 3, 4, 5 veces. De tal manera que el número es 1,2, 3, 4, 5, 6 por 10 a la sexta. 1, 2, 3, 4, no, 5 nada más. Pero si tengo 0,000000074, ahorita estamos viendo que la coma decimal está aquí. ¿Dónde tiene que estar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 veces. Entonces el número es 7,4 por 10 a la menos 8. Muy bien. Entonces, eso sería todo por esta parte teórica.